En este vídeo voy a explicar cómo calcular la recta tangente a una curva. Bien, como ya hemos visto en la definición de derivada, si tenemos una función f de x que me determina esa curva y calculamos su derivada f' de x, entonces si le damos un valor a la x, es decir, x será igual a un valor que llamo aquí x sub 0, que será un número real, entonces al sustituir en la derivada la x por ese número x sub 0, obtenemos la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Esa gráfica de la función es la curva. Y esa recta es tangente en el punto cuyas coordenadas son la coordenada x es ese valor x sub 0 y la coordenada y, lógicamente, es el valor de la función para ese valor x sub 0. Entonces recuerdo que para obtener la ecuación de una recta me basta con tener un punto por el que pasa esa recta y la pendiente de esa recta. Y es justo lo que tendremos aquí. Tendremos las coordenadas de este punto por el que pasa la recta, es justo el punto por el que pasa de manera tangente a la curva que me determina la gráfica de la función, y tendremos la pendiente de esa recta, que será justo lo que vale la derivada cuando sustituimos la x por x sub 0. Bien, si recordamos cómo obtener la ecuación de una recta teniendo un punto y la pendiente, es muy fácil obtenerla. Si lo obtenemos de manera general, veremos que la ecuación de la recta tangente a una curva determinada por una función f en un punto determinado por un valor de la coordenada x, que llamo aquí x sub 0, se obtendrá a partir de la siguiente ecuación. Vamos a aplicarlo en el siguiente ejemplo. Me dice, halla la ecuación de las rectas tangentes a la curva y igual a 2x² menos 2x más 3. Y lo debemos hallar en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Bien, llamamos a esta curva la función f, de manera que f de x es justo la expresión de la curva. Y como quiero hallar la recta tangente a la curva en x igual a 1, necesito un punto de esa recta y la pendiente. Para la pendiente calculo la derivada. La derivada de esa función es 4x menos 2. Entonces ahora cogemos x igual a 1 y lo sustituimos tanto en la función como en la derivada. Al sustituir en la función la x por 1, obtengo la coordenada y del punto de la curva cuando x es igual a 1, que es justo el punto por el que va a pasar la recta tangente. Luego ya tengo un punto de esa recta. Y al sustituir en la derivada la x por 1, obtengo 2, que es la pendiente de esa recta tangente. Luego ya tendré un punto y la pendiente, como indico aquí. Esto quiere decir que esta función va a pasar por ese punto, por el punto cuya coordenada x es 1 y cuya coordenada y es la imagen de 1, es lo que vale la función en 1, que es 3. Y la recta tangente a la función en dicho punto va a tener como pendiente el valor 2, como hemos visto en la derivada. Y utilizando esta ecuación ya vamos a poder obtener la ecuación de la recta tangente que buscamos. Bien, entonces será y igual a lo que vale la función en 1, que hemos visto que es 3, más lo que vale la derivada en 1, que hemos visto que es 2, por paréntesis, la x, menos x sub 0, que es 1. Si simplificamos esta expresión, nos queda que y es igual a 2x más 1. Ya tenemos la ecuación de la recta tangente en x igual a 1. Bien, aquí comentar que esta ecuación nos sale de conocer cómo se obtiene la ecuación de una recta cuando sabemos un punto y su pendiente. De manera que podemos aplicar directamente ese razonamiento para obtener esta recta tangente que buscamos sin necesidad de utilizar esta ecuación. Vamos a verlo. Sería otra forma de hacerlo. Entonces, sabemos que la ecuación de una recta tiene la siguiente forma, y es que y es igual a m por x más n, donde m es la pendiente. Y en este caso, como sé que la pendiente es 2, sé que la ecuación de la recta tangente que estoy buscando va a tener esta forma. Y es igual a 2x más n. Me falta solo saber cuánto vale la n. Como tengo un punto por el que pasa la recta, que es el 1, 3, basta con sustituir en esta ecuación la x por 1 y la y por 3 y despejar para saber cuánto tiene que valer la n para que este punto esté justo en esta recta, que es como debe ser. Entonces, si sustituyo las coordenadas del punto 1, 3 en esta ecuación, me queda que 3 debe ser igual a 2 por 1 más n. Si despejamos la n, nos queda que n debe ser igual a 1. Luego ya he obtenido la n, que era lo único que me faltaba, de la ecuación de la recta que estaba buscando.
Y fijaos cómo me quedaría que y es igual a 2x más 1, que es justo la recta que he obtenido aquí abajo. En realidad, esta ecuación, como ya he dicho antes, sale de este razonamiento, pero haciéndolo de manera general. Pero si no llegamos a entender la ecuación y simplemente lo que hacemos es memorizarla, entonces yo aconsejo obtener la ecuación de la recta tangente realizando este razonamiento. Bien, vamos con la siguiente recta. También me pedía la ecuación de la recta en x igual a menos 1. Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es decir, cogemos x igual a menos 1, sustituimos en la función y en la derivada. En la función nos da 7 y en la derivada nos da menos 6. Como en la función da 7, quiere decir que esa recta tangente pasará por el punto menos 1, 7, como indico aquí abajo. Y como la derivada da menos 6, quiere decir que la recta tangente a la función en dicho punto tendrá pendiente igual a menos 6. Por lo tanto, podemos calcular la ecuación de la recta tangente de las mismas dos formas que antes. Utilizando la ecuación que hemos visto aquí, es decir, y será igual al valor de la función en menos 1, es decir, 7, más lo que vale la derivada en menos 1, que da menos 6, por eso ponemos directamente aquí menos 6, por paréntesis x menos lo que vale la coordenada x. En este caso, como es menos 1, queda menos menos 1, que ponemos directamente más 1. Si simplificamos esta expresión, nos queda que y es igual a menos 6x más 1. Bien, también podríamos hacerlo de la otra forma, y es que yo sé que la ecuación de la recta tangente es igual a mx más n. M es la pendiente, luego sabemos que es menos 6, luego sabemos que será menos 6x más un valor n. Y sé que va a pasar por el punto menos 1, 7. Luego, sustituyendo las coordenadas de ese punto en la ecuación, me queda que 7 tiene que ser igual a menos 6 por menos 1 más n. Si despejamos la n, vemos que me da 1. Entonces la ecuación de esta recta es y igual a menos 6x más 1. Lógicamente lo mismo que me había dado antes. Bien, con esto estaría terminado el ejercicio, pero por último vamos a ver gráficamente cómo son esas rectas que acabamos de hallar. Bien, esta curva verde es la que nos da el enunciado y como vemos en x igual a 1, el punto de la curva es justo el que hemos calculado, 1, 3, y si con la ecuación que hemos obtenido dibujáramos la recta, nos saldría esta de aquí de color rojo, que como vemos efectivamente es tangente a la curva en el punto 1, 3. Bien, aquí tenemos esa misma curva y la otra recta tangente. Como vemos, cuando x es igual a menos 1, el punto de la curva tiene como coordenadas menos 1, 7, y si dibujáramos también la ecuación que hemos obtenido, en este caso sería esta, nos saldría esta recta que vemos aquí de color rojo, que efectivamente pasa por el punto menos 1, 7 y pasa de manera tangente a la curva que nos da el enunciado. Bien, y esto sería todo.